Sabemos que no hay la correlación de fuerzas dentro del Congreso de la República y que no nos permitiría, de acuerdo a esta reforma constitucional también que han hecho, en el cual ya no hay, en este caso, un referéndum donde se le consulte al pueblo peruano de manera democrática si desea o no escribir una nueva constitución política del Estado. Si estamos enlazados telefónicamente con la congresista Margot Palacio, que pertenece a la bancada de Perú Libre. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, y agradecida por este espacio. Haga usted, congresista, la misma pregunta que le acabo de hacer al almirante Montoya. ¿Qué pasó esta madrugada? ¿Cómo así, hasta ayer, es más, durante el debate, cuando se hacían los cómputos de cómo iban los votos, Aníbal Torres Vázquez no tenía el voto de confianza? Y de pronto, a la hora de la votación, lo tuvo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó en el camino? Bien, creo que han demostrado que están pensando primero en el Perú. No podemos permitir más que se genere una inestabilidad, a más aún de uno de los poderes como es el legislativo, que está para poder hacer leyes en beneficio de las grandes mayorías, fiscalizar y en este caso funciones específicamente. Creo que tanto discurso de gobernabilidad, de en este caso democracia y estabilidad ha surtido efecto en los congresistas y se ha visto reflejado en este voto de confianza que se ha hecho hoy día, en la madrugada, aproximadamente a las 1:30 de la madrugada. Claro, pero ¿cómo se explica el hecho de que bancadas que habían tenido pronunciamientos, o algunos de sus dirigentes habían tenido pronunciamientos más bien en contra, terminaron votando la mayor parte o parte de ellos a favor? O sea, ¿qué cosa ha sido? Algunos dicen es el miedo a quedarse sin bancada, porque si no le dan la confianza, a la segunda de estas se quedan sin chamba, por así decirlo. Bueno, puede ser esa la opinión en este caso y se respeta, pero creo que acá son partidos democráticos. Hemos visto que dentro de las bancadas hay posiciones diversas y claro ejemplo es cómo ha votado Acción Popular, Alianza para el Progreso. Ha habido votos a favor y en contra. Creo que eso es parte de la democracia que existe dentro de cada uno de los partidos políticos y que tiene que ser defendido, ¿no? Entonces, finalmente también teníamos que consultar a cada uno de los señores congresistas o las bancadas cuáles han sido sus razones y motivaciones, pero yo entiendo que es en aras de la estabilidad que el Perú necesita. No podemos estar 8 meses en vacancias, interpelaciones, censuras, declaración de incapacidad moral para pretender, en este caso, vacarlo al presidente de la República y, en este caso, buscar reformas a la propia Constitución que ellos defienden del 93, buscando reformas constitucionales que lo único que vienen haciendo es, en este caso, hablar de la poca institucionalidad y credibilidad que ya tiene esta Constitución del 93, porque si hacemos un breve análisis desde que se ha instalado este Congreso actual, cuántas modificaciones ha sufrido esta Constitución política del Estado, creo que es momento no de hacer reformas, sino cambios verdaderamente estructurales, como ir a una Asamblea Nacional Constituyente, para no hacer estas reformas, cambios, modificaciones que muchas veces tiene intereses particulares, intereses partidarios, intereses de ciertos grupos de partidos de la derecha. Ahora, pero usted es consciente, congresista, que si, porque ayer Aníbal Torres Vázquez ha dicho claramente que no es una política o una prioridad del gobierno promover la Asamblea Constituyente, pero que eso no les resta a ustedes el derecho de, digamos, defender ese punto de vista. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Ustedes son conscientes, por ejemplo, de que si en este momento se convocara una Asamblea Constituyente, ustedes no tendrían mayoría en esa Asamblea Constituyente? Bueno, claro, nosotros es una propuesta de campaña. El pueblo tiene que finalmente también, junto con sus congresistas, quienes promovemos y estamos también siempre teniendo como agenda primaria el tema del cambio constitucional, lo tenemos que hacer. Sé que el soberano, que es el pueblo peruano, ha entendido que el Perú necesita cambios estructurales y es el pueblo quien tiene que llevar adelante esta demanda histórica que tiene y necesita el Perú en estos momentos. Sabemos que no hay la correlación de fuerzas
dentro del Congreso de la República y que no nos permitiría, de acuerdo a esta reforma constitucional también que han hecho, en el cual ya no hay, en este caso, un referéndum donde se le consulte al pueblo peruano de manera democrática si desea o no escribir una nueva constitución política del Estado, pero el pueblo organizado y movilizado y consciente de la gran problemática que existe en el Perú sabe que es necesario escribir una nueva constitución política del Estado. Es el pueblo que tendrá que promover juntamente con nosotros este importante cambio histórico que necesita el Perú. Ahora, ¿ustedes qué proponen? Es decir, está claro que la oposición está insistiendo en el tema de la vacancia. El día jueves se va a discutir esto en el Pleno del Congreso. Se va a ver también mociones de censura contra algunos ministros, pero alguna salida tiene que haber, congresista, al tema de la situación del presidente Pedro Castillo y la colaboración eficaz de Karelyn López y las indagaciones de la Fiscalía, que han llevado incluso a la propia fiscal de la Nación a concluir que habría mérito a abrir investigación sobre el presidente. Ahora, ella ha decidido que esa investigación se haga en el 2026 y no ahora. O sea, ¿pero qué es lo que proponen ustedes para resolver esta situación? Porque lo que le interesa al país, más allá de las pugnas políticas, es saber si el presidente tiene responsabilidad o no en las acciones de la gente de su entorno, ¿no? Claro, pero hay que recordar que hasta el día de hoy nos regimos bajo una constitución que viene de 1993, en donde claramente dice que el presidente de la República no puede ser procesado mientras cumple la función como presidente de la República, sino, en este caso, pues irán por otra reforma constitucional, como lo ha venido haciendo la derecha, que es mayoría en el Congreso de la República, pero eso muestra claramente que ni siquiera tienen un mínimo respeto a su propia constitución, que la dicen defender, que van a Vox y al Club de Madrid, donde señalan que tienen que sacar un gobierno comunista a la peruana, como muchos de esos congresistas, que lo único que quieren, no piensan en el Perú, ¿no?, sino piensan en un tema más ideológico. Como ayer escuchaba, algunos congresistas hablaban de estatización, hablaban de que había fuga de capitales inversionistas en el sector minero, cuando totalmente esto es falso, porque hasta el día de hoy seguimos en la misma con la misma constitución, bajo el mismo ordenamiento jurídico, que el proyecto, que ley ha salido enmarcado en lo que ellos en su imaginario tienen, ¿no? Estatizar, fuga de inversionistas, cuando no lo hay. Yo pertenezco a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, soy miembro titular, y lo único que he visto en estos últimos 7 meses es más ampliaciones a las empresas mineras, más concesiones mineras, y no hay tal fuga de inversionistas como estos congresistas señalan, y creo que eso está en su mente de ellos, porque ya es un afán de obstruccionista, un afán de oposición por oposición, porque aparentemente lo que yo puedo percibir es que no le gusta que haya un presidente de la República del Perú profundo, y más bien ellos quieren hacer la pauta, marcar la agenda de decir quién o no es con ministro de la República, sino pues hagamos este llamado a este Consejo de Estado que constitucionalmente no está legalmente reconocido, y que cada partido político designe a su ministro y se va poniendo de esa manera. Creo que acá ellos, quienes tanto defienden su constitución, se van yendo en contra de esa misma constitución, reformándola, cambiándola, que pareciera pues un remedio de un trapo. Congresista, el almirante Montoya ha dicho que ustedes son comunistas, que ustedes no creen en la democracia, que en realidad ustedes están como agazapados, digamos, ¿no? Esperando el momento de mostrar su verdadero rostro, de gente que no cree en la democracia. Y prácticamente que lo que nos quieren imponer es una dictadura, ¿no? Si hablamos de creer, yo también puedo creer de él muchas cosas. Ahora hay que reconocer, somos un partido democrático, nos hemos inscrito ante las instancias que competen ante el Jurado Nacional de Elecciones. Mediante la democracia hemos participado en un proceso electoral. La población nos ha elegido de manera voluntaria, de manera, en este caso, transparente, con unas propuestas que están en el programa político del Partido Perú Libre. Entonces, más democrático, ¿qué podría ser? ¿En qué momento? Pero ¿qué significa? Es decir, ustedes se autodefinen como un partido comunista.
Nosotros no somos comunistas, en ningún momento ni en el programa político del partido habla. Somos socialistas, mariateguistas, marxistas y leninistas, sí, porque hay que hacer una interpretación de la realidad histórica para poder interpretarla y después plantear soluciones a una crisis que viene teniendo el Perú. Entonces, aquí creo que hay suposiciones. Yo lo invitaría al señor Montoya a leer un poquito más y no a estar hablando porque se le ocurre hablar, y eso llevando a esferas internacionales. A mí me preocupa. Quienes hablan de democracia y gobernabilidad son quienes van al Club de Madrid, a Vox, a hablar situaciones que preocupan y no generan nada de inestabilidad ni confianza en las inversiones en el Perú. Hay que revisar a estos congresistas si van con presupuesto del Estado peruano para desprestigiar al gobierno peruano. Hablan inclusive de que acá se está implementando un comunismo donde hay fuga de inversiones. Hay que escucharles sus participaciones últimas en el Club de Madrid. Sabemos muy bien qué es el Club de Madrid. Son fascistas y de derecha a nivel internacional, y lo único que ellos generan es odio. Entonces, ¿quiénes son en este caso quienes están buscando no solamente en el nivel nacional la inestabilidad, sino a nivel internacional? Varios congresistas que van y creo que ni siquiera conocen el concepto de lo que es el comunismo, de lo que es estatización, claro, pero lo van claro, porque la idea es decir, el concepto de autoproclamarse marxista-leninista, por ejemplo, se supone que es el tener como objetivo la instauración de la dictadura del proletariado, lo que en términos reales ha terminado convirtiéndose en la dictadura de un solo partido sobre la sociedad y la desaparición de toda forma de democracia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la definición de ustedes? Es decir, ¿ustedes creen en el pluripartidismo o ustedes creen que en determinadas circunstancias debe haber en el Perú un solo partido? Jamás. Por eso nosotros hemos participado y estamos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones como partido. En ningún momento nuestra pretensión es que exista un único partido, un gobierno que se perpetúe por los años y años. Por supuesto que no. Hay que entender que el marxismo y el leninismo es parte de un marco teórico que inclusive lo usamos en la universidad cuando hacemos, en este caso, nuestras tesis. Es parte de lo que nos indica interpretar la realidad de la sociedad y contextualizarlo a las condiciones de cada contexto. Estamos hablando acá de que no podemos nosotros imitar o copiar lo que pasó antes. La cultura y la sociedad es cambiante. Entonces, aquí hay interpretaciones en cual entiendo que son por falta de conocimiento, ¿no? Y por eso digo, lo invitamos a leer y participar, y que lea también el programa político del Partido Perú Libre, porque si vamos a estar sobre suposiciones o por lo que yo creo que puede hacer, estamos muy mal. Él es un político, él es congresista de la República, y también más bien instaría que no haga llamados a que un cambio constitucional tenga que correr o tener su cuota de sangre. Eso nadie se lo ha sancionado, nadie se le ha criticado esa situación a este congresista que viene de manera muy peligrosa hablando y manifestándose de esa manera. Ahora, ¿qué piensa usted esto de la cuota de sangre? Lo que dice el almirante Montoya en este audio, que él ha reconocido que es suyo, que en realidad es más extenso, ¿no? Pero que él considera que en esta confrontación política va a haber sangre, y dio como ejemplo lo que ha pasado ayer en los exteriores del Congreso, donde ha habido gente, según él, enardecida. Ahora, lo que es cierto es que se ha habido agresión a algunos periodistas, a Carlos Guamán de Latina, a Romina Solórzano de Caretas, a Diego Vértiz del Diario 1, a John Reyes de La República, ¿no? Bueno, este es el tuit que ha publicado la Asociación Nacional de Periodistas el día de hoy. Dice: la ANP ha confirmado la agresión a 4 periodistas en exteriores del Congreso que cubrían manifestaciones por el voto de confianza a Gabinete Torre. Y los nombres son los que yo di, ¿no? Y dice: periodistas recibieron chicotazos en diferentes zonas del cuerpo y daños de equipos de trabajo. La Asociación Nacional de Periodistas condena estas agresiones y recuerda a la ciudadanía que el trabajo de hombres y mujeres de prensa no perjudique el derecho a la legítima protesta. Claro, por supuesto, yo rechazo todo tipo de acto de violencia, y más aún a los hombres y mujeres de prensa que lo único que hacen es buscar la información para poderla transmitir, dándole un adecuado tratamiento, porque los comunicadores, los periodistas generan y forman la opinión
de los oyentes, y hay que tener mucho cuidado al momento de hacer el tratamiento, y obviamente no vamos a ni avalar ni mucho menos justificar ningún tipo de acto de violencia a nadie. En este caso sanciono si hubiese habido esa actitud de manera violenta que se le habría en este caso pero han sido miembros de su propio partido partido, congresista, porque los manifestantes eran de Perú Libre, entiendo. Eso no lo podemos determinar. En todo caso tendrá que haber una investigación en la cual se pueda definir si efectivamente han sido miembros del partido. Yo no puedo ahora adelantar opinión y decir que sí fue así. Tiene que haber en este caso una investigación. Ustedes saben, en una movilización pues participa diferentes ciudadanos de diferentes condiciones, de diferentes pensamientos. Nosotros no podemos controlar. Ha sido una movilización donde hay una masa en el cual participa, y entiendo que es el sentir del pueblo, que ya ve cómo en 8 meses tenemos un Congreso obstruccionista que hace oposición por oposición, que amenaza cada semana con que te voy a vacar, voy a presentar una moción, y no dejan en este caso que haya un gobierno en el cual pueda implementar las políticas de gobierno que finalmente han publicado en el Diario Oficial El Peruano ya hace más de 4 o 5 meses atrás. Ahora, el diario La República ha publicado en su carátula las evidencias de la agresión producida el día de ayer, y yo quiero ser reiterativo en esto, congresista, no por impertinente, sino porque hay límites que no deberíamos permitir que se crucen. Y esto no puede ser. Hemos estado hablando con el almirante Montoya hace unos minutos sobre incidentes de violencia que han habido en domicilios de personas, amenazas que hay a través de las redes sociales, incluso de muerte, y amenazas a la prensa, que es algo que no debería ocurrir. En la pantalla está la foto, las personas agresoras están claramente identificadas en esa foto. Es más, la policía recibió ayer una denuncia, y hay un comunicado, el número 06 del 2022, que dice: frente a los hechos suscitados el día de la fecha, es decir, el día de ayer, a las 6:30, en el Congreso de la República, se informa lo siguiente: la comisaría de San Andrés ha recepcionado la denuncia interpuesta por 3 reporteros del diario 1, La República y Latina, quienes señalan haber sido víctimas de lesiones físicas y daños materiales en sus equipos periodísticos. El comando policial, al tomar conocimiento de los hechos, ha dispuesto que el jefe de la región policial Lima realice a través de la indicada dependencia policial las acciones inmediatas relacionadas a la identificación, búsqueda y captura de los presuntos participantes de los hechos anteriormente señalados. Todas las diligencias de investigación desde la recepción de la denuncia se han hecho con conocimiento del representante del Ministerio Público, la Fiscalía Provincial Penal de turno, con la finalidad de darle celeridad y legalidad a los hechos materia de la presente investigación. Ahora, el problema es que con incidentes como el de ayer, es decir, el almirante Montoya dice: miren, lo que pasó ayer es la prueba de que acá tiene que haber sangre, o acá va a haber sangre, ¿no? Bueno, tampoco es para que lo pueda decir de manera pública, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. En relación a este tema, usted lo ha señalado, hay una denuncia de por medio, se tendrá que hacer las investigaciones, ya se tiene identificado quiénes son estos presuntos agresores, se tendrá que hacer la investigación correspondiente y sancionar con todo el peso de la ley si es que ha habido este acto de violencia contra estos hombres y mujeres de prensa. Aquí nadie va a defender, ni mucho menos va a justificar actos de violencia, y yo saludo más bien la inmediata actuación de la Policía Nacional del Perú, y así también lo haría con otros grupos que existen, ¿no? Que también lo conocemos como la Resistencia, y otros grupos que hacen lo mismo, que visitan domicilios de políticos, de congresistas a amenazar, y sería así de manera inmediata su actuación para iniciarle el proceso correspondiente y sancionar con la pena privativa que corresponde al delito que cometen. Acá nadie va, reitero, a justificar ni mucho menos a decir que este tipo de actos de violencia está bien. Por supuesto que están mal y tienen que ser sancionados, y si necesita una pena privativa se la tiene que dar. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes en los próximos días? Porque están enfrentados a un escenario en el que hay una moción de vacancia presidencial, tiene hasta ahora 50 firmas, para que esto sea admitido al Pleno, entiendo, necesita 52 votos en el Congreso, y por la votación del día de ayer, uno tendría la impresión, o de esta madrugada, perdón,
uno tendría la impresión de que sí van a tener los 52 votos y sí va a producirse, o no, o también va a haber sorpresas en relación a este tema. Bien, creo que es una parte más de los mociones que se ha presentado, ¿no? Que todo congresista lo puede hacer, sabemos, está amparado en el reglamento del Congreso de la República. Ahí no hay ningún tipo de problema, pero sí ya cuando insisten y cada semana pretenden presentar mociones que hasta ya preocupa y nos hace pensar si estos congresistas trabajan o no para el Perú, están pensando día y noche solamente en querer vacarlo al presidente de la República. Sabemos que se necesita 52 votos para que pase a discusión del Pleno, pero de ahí también hay otro proceso donde se va a votación si se aprueba o no esa moción, ¿no? Que también necesita un número de 66 votos, lo cual muy bien sabe la derecha. 87 votos necesitan. Perdón, claro, 87 votos, y la derecha sabe que no va a poder lograr, ¿no? Entonces, lo único que generan es presentar este tipo de mociones para generar inestabilidad, inclusive en este caso promocionándose una semana antes, 2 semanas antes, con la única intención de generar inestabilidad. Un congresista no está yendo cada día diciendo ya tengo tales firmas, mañana lo presento, pasado lo presento. Eso es generar incertidumbre, inestabilidad de quienes dicen ser defensores de esas dos palabras o conceptos que solamente yo entiendo que lo conocen como concepto, pero no como en práctica. Entonces, se tendrá que defenderse, ¿no? Se tendrá que argumentar ellos por qué presentan su moción, y tendrán que lograr consensuar y lograr esos votos que ellos requieren, pero hay que entender que esta es una aspiración que no viene desde ahora. Desde la segunda vuelta hemos tenido un presidente que no ha querido ser reconocer por las instituciones del Estado, porque ha habido representantes o líderes de un partido político que han señalado supuestos fraudes, que al final eso ha quedado en vacío, han sido archivados porque no ha habido fundamentos, no ha habido pruebas que nos puedan corroborar. Y creo que esa es la única finalidad de algunos partidos políticos o bancados, ¿no? Generar inestabilidad a través de estas mociones, a través de estas denuncias constitucionales, a través de estas vacancias que vienen cada semana, promocionándolas y generando lo único, inestabilidad al pueblo peruano. Congresista, le agradezco mucho, ha sido usted muy gentil por atendernos. Muy buenos días.